Bueno, vamos a continuar con los fármacos diuréticos. Creo que ahí hemos quedado, ¿no? En el mecanismo de acción. Diuréticos del ASA. Por O sea, eso. no hemos empezado. ¿No hemos empezado? Esto es lo que vamos a ver hoy día. Bien, entonces, a ver, hoy vamos a empezar a hablar sobre los diuréticos y vamos a hablar sobre los diuréticos del ASA de manera específica, pero como en la diapositiva ustedes podrán apreciar, hay siempre conceptos con respecto al tema. Entonces, ¿qué son en realidad los diuréticos? Como dicen ahí, son fármacos que van a estimular la excreción renal de agua y electrolitos. En realidad, estos fármacos no hacen de manera directa esto, sino que promueven la depresión, o sea, la salida, si ustedes quieren, de sodio. Y secundariamente a la salida del sodio, entonces el cloruro de sodio, que viene a ser el compuesto más importante, arrastra agua. Entonces, secundariamente, los diuréticos a la depresión de sodio, se generan la depresión de agua. Entonces, sobre el transporte iónico a lo largo de la nefrona. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar mecanismos tubulares de transporte, sobre todo, vuelvo a repetir, relacionados con el sodio y con el cloro. Entonces, eso vamos a encontrar en el túbulo proximal. Hay diuréticos que actúan a ese nivel. Los diuréticos que actúan a nivel del túbulo conformeado distal y el túbulo conector, y los diuréticos del ASA, que estos son los que vamos a ver el día de hoy. Ya, entonces ahí tenemos también una ligera clasificación, si se quiere, de los diferentes diuréticos. Entonces, fíjense, aquí ya está mucho más claro en el concepto mismo. Son fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos como consecuencia de su acción perturbadora. O sea, va a bloquear, va a perturbar el transporte iónico de sodio, sobre todo a nivel de la nefrona. La nefrona es la unidad funcional renal. Desde el punto de vista fisiológico, entonces una nefrona, alrededor de 1 millón de nefronas existen en los riñones, y entonces estas unidades funcionales son las que van a determinar la excreción de sodio y secundariamente, obviamente, la excreción del agua. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con esto. Esta interferencia puede llevarse a cabo en uno o varios sitios del recorrido, por eso hemos hablado del túbulo contorneado proximal, pero la acción en un sitio más proximal puede ser compensada a nivel distal. ¿Qué significa eso, sí o no? Aunque hay una ahí, pero de todas maneras vamos a ver. Esta sería la arteria aferente, desde ovillo capilar, que constituye el glomérulo. Esta es la arteria eferente. Y aquí entonces tenemos el aparato ventral. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal. Luego tenemos la porción delgada de la sargente en sí, y la porción gruesa de la sargente. Y luego el túbulo contorneado distal,
luego el túbulo colector. Entonces, cuando estaba hablando de esto, si tuviésemos una actividad de diurético sobre el túbulo colector proximal, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, de la porción gruesa del asa de Henle, los diuréticos del asa, en la parte proximal del túbulo distal, los diacíticos, en la parte distal del túbulo distal y parte del túbulo colector, los diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo, amilorina, triamtereno, y espironolactona. Entonces, vamos a tener en diferentes sitios del recorrido tubular acciones diuréticas. Entonces, un medicamento que actúa en este nivel no va a producir una intensa diuresis. ¿Por qué razón? Porque una vez que ha evitado la reabsorción de sodio y cloro y haya dejado que esto circule, va a arrastrar ese cloruro de sodio agua. Pero en estas porciones se van a reabsorber otra vez el agua y otra vez el sodio, y entonces va a disminuir la capacidad del fármaco. De la misma manera lo ocurre con esto, porque sigue habiendo túbulos, que sigue habiendo lugares donde van a actuar. Por eso es que dice aquí esta interferencia, o sea, voy a interferir en que se absorba el cloruro de sodio, puede llevarse a cabo en varios sitios del recorrido, aquí un sitio, aquí otro sitio, aquí otro y aquí otro, pero la acción en un sitio más proximal, ¿cuál es la parte más proximal? Que está, porque está más próximo al ovito capilar, que es el glomérulo, puede ser compensada, o sea, si estoy evitando esa reacción de cloruro de sodio, va a ser compensada en otros segmentos del túbulo. Entonces no va a ser un diurético muy importante o desencadenar mecanismos compensadores que contrarresten esa acción inicial diurética. Entonces también hay que fijarse claramente el sitio donde van a actuar esos diuréticos. Ahora, ¿cuál es el objetivo, digamos, de usar diuréticos en realidad? O sea, ¿para qué los médicos van a usar eso? El objetivo fundamental va a ser conseguir un balance negativo de agua, es decir, que pierda agua al individuo, pero los diuréticos no actúan de manera directamente sobre el agua. Ya se lo expliqué, se llamarán diuréticos, pero no actúan de manera directa sobre el agua, actúan de manera directa sobre el cloruro de sodio, y el cloruro de sodio, la sal. Si no, dice a través del sodio, diuréticos natriuréticos. Recuerden que el símbolo químico del sodio es Na y viene de natrium, que significa sodio, por eso son natriuréticos. O de osmolaridad si se tratara de diuréticos osmóticos, como por ejemplo el mannitol. ¿No? De acuerdo con ello, entonces la finalidad principal de los diuréticos se dirige al tratamiento de los edemas. El edema que es entonces una colección de agua que se mete entre las células y ya está. Eso es así. Bien. Sin embargo, directa o indirectamente pueden modificar otros iones también. No solamente van a modificar la reabsorción del cloruro de sodio, pueden involucrarse otros iones que pueden alterar las funciones, que pueden generar problemas o que pueden solucionar problemas. Por ejemplo, podría
podría ser el calcio y el magnesio podrían intervenir también en ser eliminados, ¿no? Entonces, y alterar otras funciones, y hay que se utilicen también digamos, en otras enfermedades. Por ejemplo, se puede utilizar el diurético en la hipertensión arterial leve, porque al disminuir el volumen, al disminuir la cantidad de agua y sal, entonces disminuye la presión arterial y por lo tanto funciona como antihipertensivo leve, ¿no? Entonces puede usarse en la hipertensión arterial. Se puede utilizar en las hipercalcemias, porque ya he dicho que en algún momento podríamos eliminar calcio, siempre y cuando el organismo nos lo permita, porque recordemos, por ejemplo, que estos diuréticos de asa pueden hacer perder calcio, ¿no? Entonces, en las hipercalcemias, pues la formación de cálculos renales en base al calcio podría ser útil, porque vamos a hacer perder calcio. Pero aquí recordemos, desde el punto de vista fisiológico, actúa la paratohormona. Esta paratohormona, que es la hormona paratiroidea, entonces va a generar la reabsorción del calcio, pero en la parte distal del túbulo distal, yo estoy hablando de la porción gruesa de grasa de Henle, donde evitaría la absorción del calcio, pero aquí la paratohormona podría modificar eso. Entonces dice aquí que se podría utilizar también en las hipercalcemias. También en la diabetes insípida, el glaucoma y las intoxicaciones, y varios tipos de intoxicaciones podría resolverse por los diuréticos. Entonces, cada segmento de la nefrona posee en su epitelio mecanismos especializados que vamos a ir hablando de acuerdo a los temas. El día de hoy vamos a ver los diuréticos de grasa en el transporte de determinados iones también. Entonces, está involucrado el calcio, el magnesio, el potasio, el cloro, el sodio, ¿no? Dentro de estas acciones diuréticas. Muy bien. Por lo tanto, la acción del diurético en un segmento determinado va a provocar un patrón característico de eliminación de agua y electrolitos. Y viceversa, a partir de un patrón de eliminación iónica se puede decir al menos de qué manera o aproximadamente está actuando el diurético y en qué segmento de toda esta nefrona está su acción. Eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de las diferentes diapositivas de la clase del día de hoy. Entonces nos vamos a meter en los diuréticos del asa, como ustedes pueden ver, se está refiriendo al asa de Henle. Entonces estos diuréticos del asa son un grupo de fármacos que actúan sobre la porción de la nefrona llamada asa de Henle. ¿Cuál es la asa de Henle? Esta de aquí, ¿no? En medicina los diuréticos del asa son utilizados para tratar ¿qué? La hipertensión, el edema causado por insuficiencia cardíaca congestiva, o en los casos de insuficiencia renal. Para eso se van a utilizar los diuréticos. Entonces ahí también tenemos este otro concepto. Bien, seguimos con la clasificación. La clasificación entonces que predomina actualmente es la que combina en lo posible la eficacia diurética con el sitio de acción. Entonces vamos a ver también de acuerdo a la eficacia, y entiéndase que la eficacia, hay una eficacia farmacológica y hay una eficacia clínica. ¿Qué debe de perseguir el médico? La eficacia clínica, no la farmacológica, porque yo necesito ser un médico eficaz para tratar una enfermedad de X paciente. Entonces, dentro de las características farmacológicas, podemos clasificarnos también a los diuréticos en diuréticos de máxima eficacia, diuréticos de eficacia mediana y diuréticos de eficacia ligera o eficacia baja, si ustedes quieren. Muy bien, entonces también los podremos clasificar bajo esa terminología. Bien, aquí en este otro cuadro, entonces vemos el mecanismo de acción que hacen los diuréticos. Van a bloquear la reabsorción del sodio. Vean que no habla del agua. Entonces, como consecuencia de este bloqueo del sodio, como cloruro va a generarse una mayor pérdida de sal y agua. Es decir, si el fármaco bloquea este transporte de sodio, el sodio se va a quedar ahí.
en la luz del túbulo y que como está el sodio en la luz del túbulo, en una sal, como cloruro de sodio. Y el agua se va a unir a las moléculas de cloruro de sodio y entonces va a ser arrastrada y por lo tanto se van a perder electrolitos ya. Entonces, eso va a generar que una disminución del volumen plasmático. Recuerden que el volumen plasmático, cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos de la sangre. Sí, hablamos de la sangre, pero la sangre tiene dos componentes, uno celular y otro líquido, que es el plasma sanguíneo. Y el plasma sanguíneo está constituido su mayor parte por agua. Ya, eso. Entonces, dentro de la clasificación de los diuréticos vamos a tener los diuréticos diacídicos, los ahorradores de potasio y también los diuréticos del ácido. Ahora vamos a ver los diuréticos del asa. Eso es lo que vamos a ver pues el día de hoy, ¿no? En la clase de hoy. Entonces, continuamos. Entonces vamos a tener los diuréticos de máxima eficacia. Estábamos hablando de eficacia farmacológica, ¿no? Que de una eficacia clínica actúan en los elementos diluyentes. La fracción de eliminación de sodio es superior al 15%. Entonces, estamos hablando de esto de aquí. Cuando habla de eliminación, me está diciendo que el 15% del cloruro de sodio es afectado a este nivel. Lo que está diciendo es que la acción diurética, porque aquí hay otro segmento, solo va a ser del 15%, porque en realidad aquí cuánto sería más o menos un 25%. Pero ¿qué ha pasado con el 10%? Se ha ido reabsorbiendo los demás segmentos y ha quedado el 15%. Eso está diciendo. Entonces lo más importante son los sulfamoil benzoatos. Por ejemplo, dentro de ese grupo está la furosemida, la bumetanida, la piritanida, como pueden observar ahí en la diapositiva, y el derivado de las sulfonilureas. Hay varios medicamentos que pertenecen a las sulfonilureas, por ejemplo, los antidiabéticos orales son derivados de las sulfonilureas. Las sulfonamidas, que son los quimioterápicos, como por ejemplo el sulfametoxazol, para mencionar algunos, ¿no? La dapsona, etcétera, etcétera. Bueno, estos derivados desde el punto de vista ¿cómo se llama? De los diuréticos está la torasemida, ¿no? O torsemida también, como cualquiera de las dos formas se puede decir, y el derivado del ácido fenoxiacético, ácido etacrítico y las diazolina, ¿no? Eso sería, digamos, el grupo que pertenece al grupo de estos diuréticos. Bueno, entonces vamos a ver las características de los diuréticos que actúan en los eventos diluyentes. Tenemos la furosemida, que viene con el nombre de LASI, Segubil, es un diurético de asa utilizado en tratamiento de insuficiencia cardíaca, congestiva, hipertensión y edema. Entonces aquí tenemos algunas presentaciones que generalmente vienen tabletas de 20 miligramos para administración oral. Entonces, eso es la furosemida. El ácido etacrínico, como pueden ver ustedes, es un diurético de asa también, que viene en pastilla, el cual impide que se reabsorba el cloruro de sodio, exactamente lo que hace la furosemida, la función de la asa de Henle, entonces permitiendo que la sal pase a la orina. Entonces, la sal, digamos que está representada por el cloruro de sodio en el caso de los diuréticos. Después tenemos la bumetanida, que sigue siendo un diurético de asa. Aquí tenemos su presentación también del medicamento en cuestión. ¿Ya? Entonces, ahí también hay otras posibilidades. Ya, características, digamos, químicas. Son varias las familias químicas con capacidad de actuar en el segmento diluyente del asa de Henle. Estamos hablando de la porción gruesa del asa de Henle. Entre todas ellas, la mejor estudiada y la más utilizada son los derivados de sulfamoil benzoatos, cuyo representante más importante es la furosemida, y los derivados fenoxiacéticos, especialmente el ácido etacrítico. Entonces, ya ahí tenemos esto también para tener en cuenta cuáles son los diuréticos más utilizados dentro de los diuréticos de máxima eficacia, ¿no? Entonces, ¿aló? Sí, dígame.
le pregunté y me dijo que va a ser el 20 y tanto, y que después va a ser una semana después del examen final. Una semana después del tercer parcial. O sea, la fecha exacta no me dijo, pero es el 20 y tanto, ¿no? Sí, sí. Le pregunté eso, pero no me dijo la fecha exacta todavía. Hoy día creo que tenía que decir eso. Hoy día. Entonces, como estábamos diciendo, estos fármacos, entonces, hablando de su eficacia, tenemos ahí tienen la furosemida, la bumetanida, ¿no? Que, bueno, tienen además un grupo sulfamoilo en posición 5 y un carboxilo en posición 1. También el ácido etacrínico es un derivado del ácido fenoxiacético radical y que presenta, digamos, una acción diurética muy similar a los mercuriales, que hoy en día los usan son muy tóxicos. Gracias a Dios se han ido reemplazando estos medicamentos. No es verdad que esos eran los diuréticos mercuriales que antes se usaban, muy tóxicos, muy nefrotóxicos, muy neurotóxicos también. Los mercuriales, gracias a Dios que ya han desaparecido, y entonces se han tomado en cuenta estos otros medicamentos que tienen, digamos, una mejor seguridad en ciertas cosas, pero también hay en otras que vamos a ver en los efectos adversos de algunas de ellas. Pero no es posible meter en ciertos grupos sulfídricos las que cogieron una actividad diurética del ácido etacrínico y su congénero. Los mercuriales fueron diuréticos de marcada eficacia, muy buenos en su época, pero muy tóxicos, como dice ahí, pero fue finalmente, digamos, retirado del comercio. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios, porque provocaban muchos problemas, sobre todo neurológicos. Bueno, ahora nos vamos a meter al mecanismo de acción y vamos a prestar atención sobre todo esto. Fíjense que estos diuréticos del asa actúan sobre el transporte, como dice aquí, sodio, potasio, 2 cloro. ¿Por qué 2 cloro? Porque un cloro le pertenece al sodio y el otro le pertenece al potasio. Entonces, por eso se llama este transportador sodio, potasio, 2 cloro. ¿Dónde es esa actividad? En la porción ascendente gruesa del asa de Henle. Porción ascendente gruesa del asa de Henle. Entonces, inhibiendo la reabsorción del sodio y del cloro. En ningún momento está hablando del agua, solamente que no deja entrar esto. Y una vez que se queda en la luz del túbulo, este sodio, potasio y los 2 cloro, entonces se están quedando sales de sodio y sales de potasio, las cuales van a arrastrar el agua, y eso hace perder agua. Ello hace que por unión competitiva sobre los sitios de unión del cloro, debido a que la reabsorción del magnesio y el calcio también pueden llegar a participar, y por lo tanto, al inhibir la acción de la reabsorción del magnesio y el calcio, cuando actúan los diuréticos, entonces se puede utilizar, ¿no es verdad?, en enfermedades que están relacionadas, por ejemplo, con la formación de cálculos renales, etcétera, etcétera. Se puede hacer eso. Y eso vamos a ver cómo se realiza ese bloqueo también de los elementos que son el calcio y el magnesio. Obviamente que el calcio y el magnesio son elementos importantísimos en la contractibilidad de la musculatura, y por eso causan calambre cuando se consumen los medicamentos como los diuréticos. ¿Y eso dónde va a ocurrir? En la rama ascendente gruesa, que depende de la concentración del sodio y del cloro.
Entonces, los diuréticos del asa también inhiben la reabsorción de ese anión y el catión. No solamente, vuelvo a repetir, del sodio, sino también del calcio y del magnesio. Entonces, eso vamos a ver luego. Esta diapositiva es simplemente para mostrar toda esta nefrona muy estirada, si se quiere, y para que identifiquemos dónde actúan los diuréticos. Aquí obviamente tenemos el ovillo capilar que forma el glomérulo, entonces esto está unido al túbulo contorneado proximal y aquí aparece el número 1. Y ustedes pueden ver aquí dice bicarbonato de sodio. Entonces, ¿quién actúa sobre esta actividad? Digamos, entonces la acetazolamida. Y esa acetazolamida entonces es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y al inhibir la anhidrasa carbónica, entonces el sodio se queda en la luz y va saliendo arrastrando agua. Aquí ya llegamos a la porción delgada de la asa de Henle y luego la porción gruesa de la asa de Henle. ¿Y dónde está esto? En la médula, porque el riñón se divide en dos partes, la corteza y la médula. Esta médula y ya en su porción gruesa de la asa de Henle tenemos esta bomba. Esta bomba dice sodio, potasio, cloro, que hace esos diuréticos que entran por la luz del túbulo, no por la sangre, no por los vasos sanguíneos, sino por la luz del túbulo y bloquean esto. Al bloquear esto, entonces no deja que se salga el sodio, el potasio y los dos cloros hacia las células, sino que se queden aquí. Al quedarse aquí, entonces arrastran agua. Entonces, porque hay una molécula de cloruro de sodio y otra molécula de cloruro de potasio que son sales y entonces va. Y también eso mismo ocurre en esta función que sigue siendo la función gruesa de la asa de Henle. Luego vemos y continuamos con esto es el número distal y entonces aquí tenemos un número 4 y ese número 4 dice que actúan las tiacidas aquí. Entonces, pero van a bloquear el transporte de cloruro de sodio nada más. Recuerden que cuando hablé de la pérdida de calcio a este nivel, se va a perder calcio, va a salir por aquí el calcio, pero cuando llegue aquí, dice aquí, hormona paratiroidea, que tiene que ver con la reabsorción del calcio. Entonces puede ser reabsorbido y no hay pérdida en realidad de calcio, aunque haya habido aquí, porque aquí está la paratormona. Entonces nunca hay que olvidar esas cosas. Y finalmente tenemos el túbulo colector, ¿no es verdad? Y también la parte distal del túbulo distal, donde van a actuar los diuréticos ahorradores de potasio, que hemos hablado, ¿no es cierto?, hace unos momentos, como la amilorida y el riantereno, actúan a este nivel. Entonces esto es para que nosotros veamos cada uno de los segmentos y las, las acciones que se tienen a ese nivel. Bueno, ya nos hemos sacado una célula. Entonces, aquí tenemos nuestro diurético, la furosemida. La furosemida es el fármaco que más se usa en todos los hospitales del planeta Tierra. Entonces, vendrá con diferentes nombres, lo que quieran. ¿Dónde va a actuar esto? En la célula de la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Y observemos otra cosa más. Aquí está la luz del túbulo, esta es una célula del asa de Henle. Por eso dice filtrado, por acá está filtrándose el agua. Y entonces, ¿qué tenemos en esta célula? Una bomba. ¿Cómo se llama esta bomba? Sodio, potasio, cloro. Y entonces cuando está normal, no hay furosemida, entonces la bomba va girando. Y al girar, entonces mete el sodio. Al meter el sodio, entonces ese sodio va a seguir y va a ir a la membrana vasolateral de la célula de la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, para que estas sustancias pasen a la sangre. Y vean aquí, dice más 7 milivoltios, y aquí dice 0 milivoltios. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que el sodio ha entrado, se mueve esta bomba. ¿Cómo se llama esta bomba? Se llama sodio, potasio, ATPasa. Esta bomba sodio, potasio, ATPasa mete el sodio, ¿dónde? A la sangre. ¿De dónde viene el sodio? Del filtrado. Entonces, y luego saca el potasio de la sangre, porque el sodio y el potasio casi no hay mucho amor, salvo en este sector. Entonces, el sodio se entra y el potasio se sale. Y los dos cloros que pueden ver ustedes se pasan por estos canales de cloro y el potasio que entró puede volverse a salir también por los canales de potasio. ¿Y a dónde sale? A la sangre. Ustedes pueden ver, ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer la furosemida? No es que se vaya por la sangre y entre por esta célula y bloquee aquí, digamos.
tiene que filtrarse bien la furosemida. Cuando se filtra la furosemida, entonces va a llegar a la luz del tubo. Cuando llega a la luz del tubo, entonces esta furosemida va a bloquear esto. Al bloquear esto, no va a dejar entrar el sodio, no va a dejar entrar el potasio y no va a dejar entrar el cloro. Si no entra, entonces este cloruro de sodio y este cloruro de potasio se van a quedar aquí. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal de mesa. ¿Qué es el cloruro de potasio? La sal, y eso se van a quedar aquí. Entonces, ¿qué va a hacer entonces esa sal que se queda aquí? Va a agarrar agua. Y entonces de esa manera se genera la acción diurética. Entonces se va a trabar esta bomba. ¿Cuál bomba? De nuevo, se llama sodio, potasio, cloro, esa bomba, así se llama. Y aquí está el bloqueo. ¿Dónde está el bloqueo? En la luz del tubo, donde se lleva a cabo el filtrado. ¿Y qué está bloqueando esta bomba? Obviamente que esta bomba no es un ciclo, es un mínimo para que podamos entender, porque todo es estructura química al final de cuentas. Entonces vamos a ver otra diapositiva, mucho mejor todavía que esa, porque esta ni siquiera me está mostrando el calcio y el magnesio. No hay calcio y magnesio, en esta diapositiva no hay. Y yo estoy diciendo que además hace perder el calcio y el magnesio, entonces tengo que mostrarle que eso funciona. Si no, ¿para qué estamos hablando de esto? Yo tengo que obligar. Tengo una obligación de mostrar que eso funciona así. Bueno, entonces al interrumpir la absorción de esos iones, me estoy refiriendo al sodio y al potasio, ¿no? Los diuréticos de la sangre previenen que la orina se torne muy concentrada y perturba la producción de la médula renal. Sin una concentración medular, el agua dispone de menor presión osmótica que le permite entonces salida hacia el tubo contorneado y tal, aumentando últimamente la producción posterior. Va a aumentar la diuresis con esos diuréticos, o sea, la persona que ha tomado esos medicamentos y si tiene edema, entonces va a empezar a eliminar el edema. Es lo que le pasa con las metilsaltinas también a la gente. Dice, tómese té verde que va a enflaquecer, té negro, té rojo, todos los tés son metilsaltinas y todos son diuréticos. Bueno, esta es la mejor diapositiva que la que quiero que le saquen. Aquí tienen, en esta parte, ya tienen aquí una nefrona. ¿Y esto qué es de aquí? Esto de aquí es la porción gruesa de la sangre. Entonces, ¿qué hago con esto? Me saco ese pedazo de aquí y lo pongo aquí. ¿Qué es en línea general esto? Es la porción gruesa del asa de Henle, que estas son las células de la porción gruesa de la sangre. Ese estado de aquí en amarillo es por donde sale la orina. Claro, aquí dice el fluido en el túbulo, en la luz del túbulo, dice ahí. Eso dice aquí. Entonces, ¿qué es estas células? Son células, vuelvo a repetir, de la porción gruesa de la sangre. ¿Qué es este vaso de aquí? El vaso sanguíneo. Entonces, el fármaco va a circular por la sangre, pero se va a salir a través del filtrado. Va a llegar aquí y eso va a bloquear este canal, este transporte. Entonces, ¿cómo se llama ese transporte? Sodio, potasio, cloro. Si lo bloqueo, entonces esto se va a quedar aquí en la luz y entonces va a arrastrar agua, este componente que se llama sodio, potasio, cloro. Y listo. Entonces no entra, no pasa todo esto a la sangre, como ustedes han podido ver, ¿no? Recuerden que aquí hay una bomba que se llama bomba sodio, potasio, ATPasa. Y por algo está hablando del ATP que va a transformarse en ADP y entonces va a sacar el sodio, va a meter el potasio y el potasio se va a sacar. Pero aquí en esta otra parte ustedes pueden ver que estas células tienen un espacio intercelular y entonces aquí está el bendito calcio y el magnesio. ¿Cuándo ocurre de manera normal el ingreso del sodio y el potasio? También el calcio, recuerden que aquí había más 7 milivoltios, decía en la anterior diapositiva. No lo recuerdan, porque no, digamos, no le han prestado demasiada atención. Voy a volver a poner para que vean que no estoy mintiendo. Entonces, aquí miren ustedes, dice más 7 milivoltios. O sea, ¿qué signo es esto? El más que el signo es, desde el punto de vista químico, un signo positivo, ¿no ven? Sí. Ahora, signos opuestos se atraen, ¿no ven? Y signos de la misma calidad, digamos, o sea, los positivos se repelen, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces, pues, veamos eso entonces aquí en esta otra.
en esta otra diapositiva, tomemos en cuenta eso. Ya, entonces, aquí no está eso, pero si quieren, lo ponemos, decía, aquí más 7 milivolts, eso es lo que decía. Bueno, ahora lo bloqueamos esto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se bloquea esto, tampoco va a haber este contratransporte, porque fíjense, si esto está transportándose de manera normal, está entrando también el calcio y el magnesio, miren aquí, estos cationes, pero si yo lo bloqueo esto ya cambia la polaridad y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto se va volviendo negativo. Al volverse negativo, ¿qué son estos cationes? Son positivos. Al ser positivo, con lo negativo que se ha transformado esto por que se queda el sodio, el potasio y los dos cloros se quedan aquí, se cambió la polaridad a negativo y entonces por esa negatividad se queda el calcio y el magnesio. Al quedarse el calcio y el magnesio, entonces se van a eliminar, pero ya les he dicho, se elimina todo el calcio y todo el magnesio. No, porque existe una paratormona en la porción vital del núcleo vital que la va a reabsorber más adelante, porque el chiste es bien. Entonces, no necesariamente es tan efectivo, pero sí eso ocurre. Ya, eso, ya está. Entonces, ustedes pueden ver que eso es importante tener presente. Y aquí apareció el calcio y el magnesio. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el cambio de polaridad, porque cuando está funcionando bien, esto es más 7. Si usted lo bloquea, ya no es más 7, se vuelve negativo. Y al negativizarse, entonces lo negativo arrastra lo positivo y lo arrastra el calcio y el magnesio y lo deja aquí. Al dejarlos aquí, entonces se van a eliminar y ya está. Eso faltaba por explicar y bueno, ya ahora espero que ya lo entendamos en toda su magnitud. Entonces, esta diuresis regresa menos, digamos, regresa menos agua a la circulación sanguínea porque están perdiendo agua, lo cual produce una disminución del volumen sanguíneo. Eso va a ocurrir. Ya, los diuréticos entonces de grasa también causan vasodilatación de la venas. Muy bien, importante eso sí, claro. Toda vasodilatación, ya sea venosa o arterial, hace que caiga la presión arterial. Entonces, si genera una vasodilatación venosa, va a disminuir la precarga. ¿Por dónde vuelve la sangre al corazón? A través del sistema venoso. ¿Cómo se llama ese volumen de sangre venoso que le está llegando al corazón? Precarga. Porque cuando el corazón bombea y lleva la sangre por la arteria aorta, se llama poscarga. Poscarga. Cargó el corazón y está eliminando por eso, se llama poscarga. Cuando se está llenando el corazón se llama precarga. Se va a disminuir la precarga. Entonces, ¿no? Y otro vaso sanguíneo, el riñón, causando entonces mecánicamente una disminución de la presión sanguínea. Se va a bajar la presión sanguínea, o sea, por la vasodilatación venosa y porque está generando una acción diurética, perdiendo agua. Y vuelvo a repetir, la sangre está compuesta por plasma y elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, etcétera, pero la mayor cantidad de la sangre porque está constituida por plasma. ¿Y qué tiene? Pues mayoritariamente el plasma, porque obviamente tiene proteínas, albuminas, globulinas y fibrinógenos dentro de las proteínas y demás, y todavía electrolitos y todo, pero la mayor parte es agua. Muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy eliminando el agua del plasma, y al eliminar el agua del plasma también disminuye el volumen que está bombeando el corazón, por lo tanto tiene que caer la presión arterial y por eso es que estos diuréticos pueden ser los únicos medicamentos que se puedan utilizar en una hipertensión leve, no mediana ni grave, no eso, ¿no? Entonces el resultado positivo es una disminución en el volumen sanguíneo, una vasodilatación produce una disminución de la presión arterial y va a aliviar el dolor. Estos son de primera elección en el tratamiento de la hipertensión. Bueno, muy bien. Ya está. Entonces eso es importante también tener presente. Bueno, muy bien. Ya el efecto farmacológico, entonces la dosis alta produce dilatación venosa, caída de la presión, por lo tanto, todo lo que reduce la precarga, aquí dice clarito. Este efecto aparece antes que la acción diurética y puede ser utilizado en el tratamiento del edema agudo del pulmón. Entonces, si hay una insuficiencia cardíaca con el edema agudo del pulmón, entonces lógicamente no va a mejorar el edema agudo del pulmón. El tratamiento crónico produce, al igual que otros diuréticos, una reducción ligera de la presión arterial. Por lo tanto, dice una ligera reducción de la presión arterial. Entonces, ¿por qué sirve eso? Para controlar la presión arterial leve, ni moderada ni grave. Entonces,
Yo quiero hacer un tratamiento en una persona que tenga una hipertensión leve. ¿Puedo usar un diurético? Sí. ¿Puedo usar ejercicio? Sí. A ver, ejercicio es trotar. La gente confunde. Se saca la mugre, digamos, trotando porque cree hasta que va a bajar el peso, no va a bajar el peso. Si la gente cree que eso, llega a su casa y toma una taza de café con un vaso de Coca-Cola, todo el ejercicio que ha hecho durante hasta 5 horas y bueno, lo responde solo con eso. Uno quiere su tiempo. El ejercicio sirve para otras cosas, para oxigenar, para mover la célula, para ese tipo de cosas. Igual se puede hacer ejercicio caminando. Yo pongo mi reloj y voy a caminar 30 minutos, no sé, este es mi pan que no quiero más patrullando. No necesito salir afuera, porque por ahí algún maleante me asalta. Pero ¿cómo? Reloj con tiempo. Pero también no voy a darle 3 pasos y voy a decir que aquí hice ejercicio. No. Por lo menos 30 minutos. A ver, ya. Entonces, tenemos ejercicio, eso que estoy diciendo. Y además voy a utilizar esta palabra que no es buena. Dieta. No. Uno le habla de dieta a la gente y habla a todo. Ya se piensa desgraciado porque le van a hacer comer como conejo, pura verdura, pura cosa. Yo no estoy acostumbrado, odio la verdura, quiero comer carne, como así, no debe ser su pancita, es decir, en vez de ser una platonada así. Fíjense que en los hoteles de 5 estrellas no hay comida como en el mercado, ni en el campo. En el campo les sirven la hollada, si quieren coman todo. En ningún hotel del planeta Tierra de 5 estrellas le sirven un montón, incluso el desayuno. Así, no sé, una tapita de esa de la soda, le ponen un poquito de mantequilla, como hacemos en la burla, digamos, algo así. Pero no es digamos, el paquete de mantequilla para echarle así en el pan, o comerse un metro de pan francés. No hay eso, no existe. Le ponen 4 o 5 galletas. A ver, métanse los tajitos, vamos a ver cómo le van a servir. ¿Ustedes creen que le van a servir la hollada de ahí? No hay eso. Tampoco, no existen los canecos de té o café, esos que se compran los más grandotes, así, digamos, porque en el campo no hay eso, son tacitas así chiquitas. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a comer moderadamente, ¿no? Entonces, hay una buena dieta significa eso, ¿no? No prohibir. Porque no va a prohibir, dije, bueno, pero que mejora la cantidad de comida. Y también que modifica algunas cosas. Vuelvo a repetir uno de los mejores ejemplos de comida que tenga mucho hidrato de carbono, no deja de ser el picante de pollo. ¿Sí? O peor de mixto, digamos. Tendrá pues pollo y lengua, pero tiene arroz, tiene papa, tiene chuño, un poco más yuca, más, ¿no? Y además el canecazo de Coca-Cola. No puede tanto hidrato de carbono. No puede comerse un picante, ya comerse el picante, listo, pero elija. ¿Quiere comer chuño? Ya, chuño. ¿Quiere comer arroz? ¿Quiere papa? Papa. Pero las 3 cosas, ¿qué tal? Listo. Comparte con todos los demás. Listo, con esa la comida con sal, café, alcoholes, ¿no? Cuando digo alcohol estoy refiriéndome a la cerveza, vino, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces en el tratamiento crónico producen anticuerpos antibióticos, una reducción ligera de la presión arterial, por eso es que sirven para los hipertensos, ya eso estamos hablando, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aunque en menor grado las tiacidas, que son el siguiente tema que vamos a ver, pueden aumentar los niveles de ácido úrico y glucosa en sangre. Entonces, pero pueden tener una acción glicosúrica, sí. La acción sobre el transporte tubular del ácido úrico es compleja, pero sí puede. Fíjense, en la fase aguda puede facilitar la expresión del ácido úrico. ¿Quiénes tienen elevación del ácido úrico? Porque tienen enfermedad de la gota, ¿no es? ¿No? Donde los cristales de ácido úrico se depositan en las articulaciones, generando lo que denominamos tojos. Dolor sobre todo donde en los dedos pulgares, las articulaciones de los dedos pulgares. Bueno, entonces, pero la administración
inflamación crónica reduce, pudiendo ocasionar hiperglucemia. También, ¿no era? Eso también va a ocurrir. Esto puede deberse a que incrementa su transporte vasoconstrictivo en el túbulo proximal como consecuencia de la depresión del volumen o a que compiten con el ácido úrico a la altura de su mecanismo secretor de los ácidos orgánicos, por lo que reduce también la secreción. Entonces, recuerden que incluso hay productos que hemos hablado sobre la eliminación del ácido úrico, por ejemplo, la probenecida, cuando han impuesto antibióticos beta-lactamados, comenzando por la medicina y terminando en la cefalosporina, si ustedes quieren. Entonces, eso también, esa probenecida que se utiliza para tratamientos de la gota, se puede utilizar para retener, digamos, los antibióticos beta-lactámicos y aumentar su durabilidad en el organismo. Eso se puede hacer también. Ya a dosis elevadas puede producir una rápida acción glicosúmica como consecuencia de la inhibición de la reabsorción seguida de hiperglucemia. La indacrinona, entonces, en cambio, tiene una acción glicosúmica muy marcada y prolongada, especialmente su antiómero de tipo destrógino. Vuelvo a repetir, eso vendría a ser también un diurético del ácido, pero que puede tener una acción mucho más importante sobre la eliminación del ácido úrico. Aunque no es uno de los medicamentos más importantes, la probenecida sí lo es. Bueno, las características farmacocinéticas, no vamos a aprender todo esto, habla de la biodisponibilidad, digamos el tiempo máximo que se obtiene la concentración, el volumen de distribución, etcétera, etcétera. Esto simplemente vamos a ver que furosemida, metanida, dirimetamida, torsemida, ácido etaclínico pertenecen a los diuréticos del ácido. Todos tienen similitudes en su, digamos, en su concentración en términos de porcentaje, en la hora de acción, no tienen mucha diferencia. Bueno, pero vamos a seguir viendo en el desarrollo del mismo capítulo esas otras características que ahí están en ese cuadro. Bueno, entonces, la acción diurética resulta de la acción del fármaco antibiótico, por lo tanto, es, digamos, función de la concentración que alcanza en la luz tubular. Ya les dije, no se trata del medicamento en las concentraciones sanguíneas, no, el fármaco tiene que estar en la luz tubular, de acuerdo, a depender a su vez de la dosis y del tiempo necesario para hacer llegar el diurético hasta el sitio de acción, donde actúa. Entonces, volvemos a decir, la porción gruesa de asa N, pero desde la luz tubular, no desde la parte de la membrana basal ni desde la sangre. Tiene que llegar el diurético y por lo tanto pues se va a eliminar por vía renal, no hay otra, porque si llega por la luz tubular entonces se va a eliminar por vía renal. De nuevo, aquí tenemos también este otro cuadro, ustedes pueden observar, aquí está el glomérulo. Entonces, esto es el túbulo contorneado proximal, quienes actúan aquí, los inhibidores de la anhidasa carbónica, la acetazolamida actúa aquí, tenemos la porción gruesa del asa de Henle, quienes actúan aquí, la furosemida, aquí dice furosemida, que está la flecha que nos está señalando, en esta parte rosada, desde la roja hasta la azul, entonces las tiacidas, esto de aquí que es el túbulo distal, donde están las tiacidas en el túbulo distal, y luego tenemos los ahorradores de potasio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la porción distal del túbulo distal y del túbulo colector. Entonces, un poquito con diferentes colores, rojo también aquí, rosado aquí o negro, digamos, y azul, ¿no? Entonces, para ir identificando los lugares donde actúan los diferentes diuréticos, no solamente los diuréticos del ácido, sino que tengamos una mejor idea. Ahora, por vía renal, la biodisponibilidad de la furosemida del 50%. O sea, ¿cuánto se toma de furosemida? 20 miligramos. ¿Cuánto del 50%? 10 miligramos. 10 miligramos. Las tabletas de furosemida son 20 miligramos. Usted se toma una tableta de furosemida. ¿Cuánto se está tomando? 20 miligramos. ¿Cuánto es su biodisponibilidad? ¿Cuánto es la cantidad de furosemida que llega a la sangre? 10 miligramos. De los 20 que se tomó, 10. Ya. Y la bumetanida del 90 al 95% inicia su acción por vía oral entre los 10 a 30 minutos. Inicia su acción.
Si alguien quiere que tome y orine al ratito, está perdiendo su tiempo. Por lo menos media hora, espere. Entonces va a empezar a orinar de a poco. Y luego, novedad, su acción por vía oral llega ya, digamos, de este fármaco, entre 10 a 30 minutos y alcanza el máximo efecto entre 20 y 40 minutos, con una duración de 4 a 6 minutos. Entonces eso es importante tener presente porque no vayan a creer que los medicamentos actúan de forma rápida e inmediata cuando uno los toma. Por vía intravenosa, no, el comienzo de la acción se aprecia entre 2 a 5 minutos. Parece que sería mejor poner la fluoxamida con litros, no, porque ocasiona peores efectos adversos. Por ejemplo, ototoxicidad puede generar, ¿no es verdad? ¿No? Por esta, es solo útil en circunstancias muy intensas, por ejemplo, en el edema agudo del pulmón, usted podría utilizar eso, pero hay que hacerlo siempre en un lugar médico, digamos, como una clínica, un hospital, un centro médico, y no hacerlo en domicilio. Es dudoso que por vía intravenosa puede conseguirse un efecto mayor, una mayor intensidad en el obtenido por las dosis, digamos, administradas por vía oral, si se compara tanto la vía intravenosa como la oral es igual, mientras que la ototoxicidad es más frecuente por vía intravenosa, entonces más fácilmente va a tener problemas auditivos, pero no solamente de escuchar, sino también en el equilibrio. Recuerden que los oídos cumplen dos funciones, la de escuchar y además del equilibrio, entonces puede perder el equilibrio y todo eso. Cuando se aplica por vía intravenosa, entonces siempre va a ser mejor la vía oral, porque va a obtener casi similares, digamos, efectos, salvo en el edema agudo del pulmón, que podría ser una indicación, pero hay que tener mucho cuidado que no se produzca eso. Lo mismo aquí, estamos comparando los diuréticos de asa con las tiazidas, los diuréticos ahorradores de potasio, la vía intravenosa oral de la furosemida, intravenosa oral de la metanila, de la furosemida intravenosa oral. El comienzo 5 minutos, 30 minutos, casi similares. Comienzos, el máximo se obtienen a los 30 minutos, 1 a 2 horas, etcétera, etcétera, y la dosis de cada uno. Y vean, dice 20 miligramos. Que las tabletas tienen de 20 miligramos. Entiende la furosemida, pero puede administrar hasta 120 miligramos ¿no? Y luego vemos este cuadro que continúa, pero que no hemos visto las tiazidas para poder tener una mejor idea. Bueno, la eliminación, bueno, seguimos entonces. Todos ellos son excretados parcialmente por la orina en forma activa y en parte también son metabolizados. Cuando la glucosamida sufre una conjugación con el ácido glucurónico que se llama glucuronidación, con posible acumulación en el caso de la uremia, la metanila y la clorazamida, entonces son metabolizados por sistemas de oxidación que van a depender de un sistema de oxidación por el citocromo P450. Entonces, ya también ahí tenemos la metabolización. Las reacciones adversas, entonces casi todos los efectos adversos se deben, obviamente, a las anomalías que se van a presentar por la depresión de sodio y agua. Ese equilibrio de los electrolitos que probablemente el paciente tenía y que lo estamos alterando por el uso de estos medicamentos. El uso demasiado acucioso de los diuréticos de la asa causa disminución grave del sodio corporal total, por lo tanto, habrá que pedir ionogramas cuando se está utilizando estos medicamentos. Es posible que esto se manifieste como hiponatremia, disminución del líquido extracelular o ambos relacionados con la impotencia. Filtración glomerular reducida, colapso circulatorio, episodios de tromboembolia y en sujetos con enfermedad de encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, eso también. Bien, continuamos entonces con esto. Ya por ejemplo de asa pueden causar ototoxicidad, ya sabemos eso, que se manifiesta como tinnitus, alteraciones en la audición, sordera, vértigo, o sea, pérdida del equilibrio, sensación de plenitud de los oídos, cuando uno sube al avión, siente eso, alteraciones de la audición y la sordera, por lo general, son reversibles si se superan de fármaco, pero empeoran si se asocian con otros medicamentos ototóxicos, por ejemplo, los aminoglucósicos, que se pueden utilizar como la streptomicina, por ejemplo, la tuberculosis, la capsaicina, la mucosina, todos esos son entonces aminoglucósidos que generan ototoxicidad tanto a nivel coclear como vestibular. Eso ya lo hemos visto cuando vimos antibióticos aminoglucósidos en la parte práctica.
La ototoxicidad se presenta de manera más frecuente con la administración por vía intravenosa rápida, y eso hemos visto, y uno por la hora. El ácido betaclínico parece inducir a la ototoxicidad más a menudo que otros diuréticos del asa también. Entonces, no habrá que olvidar de que el ácido betaclínico genera muchos más problemas auditivos que la misma furosemida. Seguimos con la toxicidad. La furosemida y la bumetanida son capaces de provocar reacciones adversas del desequilibrio electrolítico por acción tóxica directa, y también pueden generar hipersensibilidad atlética, provocando urticaria, edema angioneurótico, generación de asma bronquial, etcétera, etcétera. Depende del tipo de paciente y del lugar de choque de la reacción antígena electrolítica. La acción tóxica directa puede producir náusea, vómito, diarrea, hiperglicemia. No nos olvidemos que esa hiperglicemia es importante tenerla presente, porque no siendo diabético el paciente puede subir su azúcar, mialgia, sordera transitoria de causa desconocida y enfermedad. La furosemida puede producir trastornos alérgicos, que consisten entonces en expulsión urticariana, y a veces puede ir incluso acompañado de fiebre. Entonces, no olvidemos también ese hecho. El uso clínico, ¿para qué vamos a usar este tipo de diuréticos? Entonces, los diuréticos de grasa actúan principalmente en la siguiente indicación: en el edema asociado a insuficiencia cardíaca, hepática, insuficiencia renal y el síndrome de Neufeld. También se puede utilizar en la hipertensión y es un coadyuvante en el edema cerebral o pulmonar. O sea, si hay edema de pulmón o edema cerebral, se puede utilizar como un coadyuvante, pero no como un medicamento que termine de tratar esa patología. Lo que requiere una rápida diuresis, terapia intravenosa, se utilizará entonces la vía intravenosa para tratar al paciente también, ¿no? En este otro caso, en algunos casos se usan diuréticos de grasa en las terapias de mantenimiento durante, por ejemplo, la hipercalcemia, porque es un perdedor de calcio, en combinación, ¿no? Con una adecuada rehidratación para que a través de los líquidos y el bloqueo del ingreso del calcio podamos tener un buen resultado en ese tipo de... seguimos con las aplicaciones terapéuticas. La furosemida, bumetanida, dada su eficacia, pueden ser peligrosos en los trastornos electrolíticos que son capaces de provocar, por lo que deben de ser utilizados por casos graves, especialmente en su comienzo mejor en pacientes hospitalizados. Vuelvo a repetir, hay muchos pacientes que son muy sensibles a las pérdidas de electrolitos, incluyendo el calcio y el magnesio, que pueden llegar a provocar calambres también, ¿no? Entonces eso ¿cuándo se contraindican estos medicamentos? En efectos secundarios comunes, por ejemplo, debilidad, calambres, sarpullido, mayor sensibilidad a la luz del sol. Sobre todo los diuréticos tiacídicos pueden generar también vómitos, diarrea, retortijones, mareos o vaídos y dolores en las articulaciones. Que quede claro, los diuréticos de grasa también pueden generar en los varones disfunción sexual. Entonces puede que interrumpa la vida sexual de la pareja, hacen perder, digamos, la libido y el deseo sexual también. Efectos secundarios menos comunes: impotencia, disminución del deseo sexual. Aquí tienen ustedes lo que les estaba diciendo. Y efectos secundarios poco comunes como ritmo cardíaco anormal. Pueden generar entonces un ritmo cardíaco anormal llamado arritmias. Pueden generar eso también, y peor si se asocian con algunos medicamentos que pueden de hecho generar ese fenómeno. Y la bibliografía de donde hemos sacado el tema. Bien, con eso vamos a terminar. Bueno, voy a decir una sola cosa. Hemos quedado que el día sábado 25 de noviembre vamos a dar el tercer parcial, porque en diciembre ya toca el examen final. El sábado 25 a las 6 de la tarde, para ayudar a los compañeros que son, digamos, evangélicos y que tienen la costumbre de que se acabe el sábado a las 6 de la tarde. Entonces, recuerden que el segundo parcial tenemos más o menos ese horario, y también he ido a hablar a la dirección de carrera que nos dejen más nuestros módulos y que haya alguien que nos habla de nuestros módulos para venir a visitar otro lugar que al final de cuentas resulta incómodo. Bueno, eso para que sepan. Y los temas voy a darlos, si puedo, en el transcurso de estas horas, o si no el fin de semana. O sea, estoy recibiendo al sábado, que estén atentos a su grupo, que va a salir, digamos, los temas que van a entrar en el tercer parcial. Bueno, sí, eso no.
Doctor, y el final me... Final en diciembre. En diciembre, todo lo que avancemos, hasta donde avancemos, ¿no? Vamos a seguir entonces avanzando. Claro, vamos a seguir avanzando, sí, ¿no? Todo farmacología del aparato gastrointestinal, nos ahí estamos viendo un poco de renal ahorita, nos faltan arritmias, nos faltan un montón de cosas todavía. Vamos a tratar de terminar, pero muchas de las cosas no dependen de mí solamente, sino que siempre aparecen algunos serie de